Pois hoxe comezamos coa xornada dedicada á xustiza e á soberanía alimentaria. Onte non o dixemos, pero hoxe non quero que se me esqueza agradecer ao Concello de Cangas que nos facilite estar aquí. Non é habitual en absoluto que un concello ceda ao pobo a súa sala de plenos, o salón de plenos, que é onde de alguma maneira se concita, se reúne o máximo órgano democrático dunha vila, dunha cidade. Non é en absoluto habitual, debería selo, porque o Concello é a casa do pobo, non? Pero, bueno, neste caso hai que recoñecerlo e agradecerlo especialmente ao Concello de Cangas, non? E tamén os seus traballadores e traballadoras da limpeza que se ocuparon de desinfectar os espazos, os asentos e o espazo que estamos ocupando. Ben, imos con Marta Ribó, como xa sabemos, non? Marta Ribó é coordinadora de Justicia Alimentaria del País Valenciá, doutora en farmacia, así mesmo, ten experiencia en proxectos de educación para o desenvolvemento, sensibilización, incidencia política tamén, comedores escolares, soberanía alimentaria en termos xerais e desenvolvemento rural. O título da súa ponencia, da súa intervención é Piensa global, come local, propuestas ante un sistema alimentario en crisis. Tamén, de algunha maneira, no sentido da escola, digamos, onte estivemos na charla con Isabel Rauber nunha clave un pouco máis global, agora tamén imos cara, de alguna maneira, máis cara ao concreto, así que, bueno, sen máis, damoslle paso a Marta, con moitas ganas de escoitala. Gracias, Marta, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que estoy muy agradecida a Guillermo y a David porque nos hayan permitido estar aquí con vosotros y vosotras, aunque sea a distancia. La verdad es que me hubiese gustado poder compartir de manera presencial esta escola y esta mostra durante estos 2 días, ¿no? Con todas vosotras, pero bueno, yo estoy en Valencia y hemos pensado que era más pertinente, ¿no?, hacer esta intervención a distancia. Bueno, como ya hemos comentado, voy a compartir, a ver si me sale bien todos los pasos que tengo que dar. ¿Me escucháis bien, verdad? Perfecto. Sí. Vale. Bueno, pues eso, mi charla tiene por título Pensa global, come local, propuestas ante un sistema alimentario en crisis. Bueno, en primer lugar, me gustaría presentar a nuestra organización, ¿vale? Justicia Alimentaria es una organización no gubernamental que promueve desde la cooperación, desde la movilización y desde la educación un modelo de desarrollo rural que sea diferente, que sea más justo y siempre en defensa de lo que llamamos la soberanía alimentaria. Pensamos que el sistema alimentario globalizado actual tenemos que cambiarlo de manera radical porque no puede seguir existiendo más por muchas razones, ¿no? Luego las iremos desglosando a medida que vaya haciendo la presentación, pero entre otras cosas pues oprime y expulsa a las comunidades rurales, acentúa las situaciones de desigualdad y la pobreza y además principales responsables del hambre y de la mala alimentación en el mundo. Nuestra organización pues trabaja desde hace ya varios años, empezamos en el 1987, o sea que somos una organización bastante histórica. Antes éramos los Veterinarios Sin Fronteras y ahora ya nos hemos cambiado el nombre a Justicia Alimentaria. Entonces trabajamos pues, con diferentes líneas de actuación. Una de ellas son la investigación, ¿vale? Tenemos un departamento de investigación que emite informes donde intentamos recopilar pues, muchos datos, muchas evidencias científicas sobre determinados temas y siempre con la intención pues, de desenmascarar, ¿no?, todo el entramado que hay detrás de la industria agroalimentaria. Aquí tenéis algunas imágenes de las principales campañas que hemos lanzado últimamente. Una de ellas es la campaña Dame Veneno, donde pues, se hace como un viaje al centro de la alimentación que nos enferma.
buscamos las causas, los motivos y acusamos a quien tenemos que acusar. Luego también está la campaña 25 gramos, por ejemplo, que esa tuvo bastante renombre, y en esa se hacía pues, sobre todo hincapié en el impacto que tiene el consumo excesivo de azúcares en nuestras dietas. Últimamente hemos lanzado la campaña Carne de Cañón, que hace sobre todo el énfasis en el impacto en salud que tiene el consumo excesivo de carne, y también pues, desenmascara todo lo que hay detrás de la industria cárnica, que es un lobby muy importante y que tiene muchísimo poder. Además de las campañas de investigación, siempre las unimos con campañas de incidencia política, donde siempre hacemos unas demandas para instar a las administraciones públicas a que se pongan en marcha, a que ejecuten acciones, a que hagan cambios para que pues cambiemos de alguna manera este modelo que nos está asfixiando. Además, otra de las líneas de trabajo importantes que tenemos es la educación transformadora, ¿vale? Pensamos que es importantísimo trabajar en el ámbito de la educación formal, fomentar el pensamiento crítico en las aulas, e intentamos, pues, a través de proyectos, transversalizar temas que nos parecen fundamentales, como es la soberanía alimentaria y la alimentación. Luego también hacemos actividades de sensibilización y formación. Trabajamos en cooperación internacional, sobre todo en África, en Centroamérica y en Sudamérica, apoyando proyectos de, pues, por ejemplo, promoción de cooperativas de mujeres, bancos de semillas locales, apoyo a la agricultura familiar, etcétera. Y por último, también tenemos una importante línea de trabajo, que es el de tejer alianzas, ¿no? Nos parece fundamental que, pues, que trabajemos en comunidad, que tejamos alianzas con otras organizaciones y otros organismos, porque tenemos que pensar también en el gran poder, ¿no? Pues, de esta industria agroalimentaria, que es un poco la lucha del David contra Goliat. Entonces pensamos que unidos vamos a tener mucha más fuerza y mucho más impacto a la hora de llevar a cabo todas estas demandas. Bueno, pues así os he presentado un poquito lo que son las grandes líneas de nuestra organización, y ahora ya vamos a entrar en materia. A ver, en primer lugar, como vamos a hablar del sistema alimentario, pues me ha parecido oportuno presentaros un poco, pensar qué es esto del sistema alimentario, ¿vale? El sistema alimentario, en principio, está constituido por todo lo que son las fases y las relaciones que se establecen en torno a la alimentación, y en cómo nos relacionamos en las distintas etapas que transcurre desde que un alimento es producido en el campo hasta que llega a nuestro plato, ¿vale? Entonces son los diferentes eslabones de una cadena, que están todos unidos y están todos entrelazados. Dentro de estos eslabones podemos destacar el apartado de la producción primaria, donde se producen los alimentos, el transporte. Hablamos también del apartado de la elaboración y la transformación, luego la comercialización, el cocinado y el consumo de estos alimentos, ¿vale? Y además también dentro del sistema alimentario se debe contemplar la etapa postconsumo, que quiere decir un poco qué es lo que hacemos con el desperdicio alimentario, ¿vale? Cómo gestionamos el desperdicio alimentario, cuantificar ese desperdicio alimentario, que ahora ya sabéis que es un tema que se le está dando bastante prioridad, porque no sé si sabéis, pero aproximadamente una tercera parte de lo que se produce al final acaba en la basura, en las distintas etapas de este sistema alimentario, ¿no? Y acaba como un desperdicio. Entonces esto, pues evidentemente, es algo que nos parece inadmisible. Pues todas estas relaciones componen el sistema alimentario, y es algo que nos puede parecer relativamente simple, pero al final no es así. Porque, como veremos, pues eso, hay muchos intereses en juego, hay muchos lobbies que están influyendo de alguna manera en todo lo que son las políticas y todo lo que son los cambios hacia otro modelo de alimentación que luego veremos, ¿vale? Entonces, para nosotros nos parece fundamental el hacernos la pregunta de cuánto es de sostenible nuestro sistema alimentario, ¿vale? Pensamos que es importantísimo que hagamos un consumo consciente, ¿vale? Y que, pues que en nuestro ADN se introduzcan algunas cuestiones que nos parecen fundamentales, como pueden ser el dónde y cómo se produce la materia prima, los alimentos que estamos ingiriendo. También nos preguntamos, o nos deberíamos preguntar, si se trata de producciones respetuosas con el medio natural y rural.
Otra de las preguntas interesantes que nos podríamos hacer es si se transportan cómo se transportan los alimentos y cuántos kilómetros recorren. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, un informe de Ecologistas en Acción viene a cuantificar que la media de kilómetros de recorrido que tienen la mayoría de nuestros alimentos son 4.000 kilómetros. Entonces, pues evidentemente se está gastando una energía y unos materiales para que esos alimentos lleguen a nuestros platos que no puede ser, ¿no? Además, también se gasta muchos recursos en el procesado, envasado, refrigerado. También nos tendríamos que preguntar por ello. Otra pregunta importante es qué impactos ecológicos y climáticos tiene el consumo, si se respetan los derechos humanos en toda la cadena alimentaria. Y por último, pues el apartado de la salud, ¿no? Que también es muy importante, pero nos parece insuficiente, ¿no? Siempre tenemos que pensar en todo este impacto global que tiene pues, nuestra forma de alimentarnos. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Estáis bien? Vale, es que es un poco rara la sensación porque es como si estuviese yo hablando a un ordenador y bueno, entiendo que si voy muy rápido, si no se me escucha, me pararéis y me diréis algo, ¿vale? Yo, si no, sigo. Sigue. ¿Os parece? Vale. Bueno, pues ahora os voy a dar como las grandes pinceladas, los grandes titulares de por qué nos oponemos a este modelo alimentario predominante, ¿vale? Non fixen nada. Perdón. ¿Sí? Que puido pasar, Guillermo? Te perdimos. Habla un momento. El cable. ¿Ha pasado algo? Te perdimos un momento, pero ya está. Perdón. No pasa nada. Solo pretendía dar ya volta para que vise a todo el mundo. Vale. A mí me escucháis bien con el micro y todo eso así pegadito a la boca, me escucháis bien, ¿no? Vale. Sí. Tú Vale. ahora no nos ves, ¿no? No, yo no os veo en ningún momento, porque no tengo el cuadradito de la imagen. Bueno, pero porque... te escuchamos y nosotros te vemos Vale. y vemos la presentación y todo. Sigue, Vale, adelante. fenomenal. Vale, luego ya a ver si nos podemos ver más cara a cara cuando deje de poner la presentación, porque las dos cosas no las he sabido poner en el ordenador. Vale, bueno, pues entonces eso, vamos a ver las grandes pinceladas de por qué nos oponemos a este sistema agroalimentario, ¿vale? Una de las causas, a ver un momentito, bueno, una de las causas, por ejemplo, es que es un modelo altamente contaminante, ¿vale? El sistema de producción predominante es un sistema de producción intensivo que, al ser unas explotaciones tan intensivas, necesitan del uso de plaguicidas, de insumos y de fertilizantes químicos en grandes cantidades, ¿vale? Muchas veces se hace un uso abusivo de este tipo de productos y lo que se está produciendo pues, son graves contaminaciones de suelos, de aguas, y muchos de ellos además son perjudiciales para la salud de las personas trabajadoras. También se producen contaminaciones y problemas con las personas que aplican este tipo de productos en el campo, ¿vale? Por lo tanto, es un sistema muy impactante desde el punto de vista ecológico, que nos está contaminando acuíferos, nos está contaminando los suelos, etcétera. Además, otro de los problemas inherentes a este tipo de modelo es que está citado que alrededor del 45% de los gases de efecto invernadero son generados por el sistema alimentario industrializado, ¿vale? Entonces, podemos decir que este modelo está contribuyendo de una forma exagerada a la problemática del cambio climático. Y por último, también decir pues que la producción globalizada es totalmente incoherente, ilógica y no tiene, en Valencia se dice, ni cap ni trellat, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque nos encontramos muchas veces con la tesitura que alimentos que a lo mejor se están produciendo pues en la huerta periurbana, por ejemplo, de la ciudad de Valencia, pues los que estoy consumiendo yo vienen de muy lejos, ¿no? Cuando los productos que producen nuestros y nuestras agricultoras se están quedando en el campo, ¿no? Porque luego no tenemos mercado para ellos. Entonces, pues ese tipo de incoherencias se producen en el día a día en ese sistema globalizado de producción de los alimentos. Además, es un modelo que es muy devorador de ecosistemas,
¿vale? Supongo que habéis visto, habéis escuchado en las noticias pues los incendios en el Amazonas, ¿no? Y los que han salido hace algunos meses, ¿no? En primera plana de las noticias. Pues gran parte del problema de deforestación y este gran bocado que se le está haciendo a muchos de los ecosistemas naturales que existen en el mundo, pues lo que está detrás es el modelo de agricultura industrial, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mantener este sistema de producción tan intensivo se necesitan grandes exportaciones, necesitamos ocupaciones nuevas de suelo y muchas veces se le tiene que dar ese bocado a las selvas, al pulmón del Amazonas, ¿no? Para encontrar superficie para producir, pues por ejemplo, el cultivo de piensos, ¿no? Para alimentar al ganado de la ganadería industrial, ¿no? Entonces, pues la deforestación está íntimamente relacionada con el sistema alimentario industrial. Otra de las problemáticas que todo esto conlleva es que se están perdiendo día a día biodiversidad agraria y biodiversidad ganadera. ¿Vale? Está citado de la FAO desde hace mucho tiempo que más del 90% de las variedades y las razas autóctonas han desaparecido en los últimos años. ¿Vale? Y la biodiversidad es clave, mantener la biodiversidad es clave y nos puede aportar como resiliencia y capacidad de enfrentarnos a posibles problemas en el futuro. ¿Vale? Ha pasado antes. Gracias a que conservábamos diversidad, hemos podido hacer frente a algunas de las crisis alimentarias que se han producido en el pasado. Y debemos conservar esta biodiversidad para hacernos más resilientes. Y luego, sin duda, pues lo que hemos dicho, ¿no? El cambio climático pues está totalmente relacionado con el sistema de producción intensiva de alimentos. Luego, además, otra de las grandes problemáticas que hay detrás del sistema alimentario es que es un modelo que genera muchas desigualdades, ¿vale? Tenemos que pensar que el 70% de las personas que pasan hambre en el mundo son productoras de alimento. Además, la mayoría de estas personas son mujeres, ¿vale? Entonces se hace vivimos en una especie de dicotomía donde conviven unas cifras muy elevadas de personas que no tienen suficientes alimentos para llevar una vida normal, que pasan hambre, pero es incluso más elevada las cifras de personas que padecen inseguridad alimentaria en forma de malnutrición o en forma de mala alimentación. ¿Vale? Entonces, estas cifras, ¿no? de hambre en el mundo con las cifras de obesidad y sobrepeso coexisten en un mundo que al final es totalmente desigual como consecuencia del modelo agroalimentario. Otro de los problemas es que se trata de un modelo totalmente patriarcal, ¿vale? Como pasa en muchos otros sectores de la sociedad, aquí en el sector primario tenemos el problema que las mujeres son quienes alimentan el mundo. De hecho, el 70% de la alimentación mundial depende de las mujeres, pero es una tarea que está totalmente invisibilizada. Me atrevería a decir que en el campo, el sector primario es todavía una doble invisibilización, todavía más, una invisibilización más intensa. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas mujeres que trabajan en el campo pues no tienen reconocimiento jurídico, ni económico, ni social. Muchas de ellas no disfrutan de la seguridad social y ni mucho menos las mujeres del mundo son las propietarias de la tierra, ¿vale? Porque tan solo el 2% de las mujeres son propietarias de la tierra, ¿vale? Mientras que el resto son siempre hombres. La titularidad de la tierra siempre está en manos de los hombres. Por tanto, a pesar de todo el trabajo, de toda la faena incansable que hay detrás del trabajo de la mujer rural, la mujer agricultora, la situación se encuentra totalmente invisibilizada para el resto. Y luego, por último, pues destacar que se trata de un modelo muy poco democrático, ¿vale? Se trata de un modelo donde hay muchísima concentración de poder y recae en muy pocas manos en todos los eslabones del sistema alimentario que hemos visto. Por poneros un ejemplo, en la producción encontramos que hay 5 multinacionales, las multinacionales del agro, que son las que controlan la manera de producir los alimentos, ¿no?
Están controlando las semillas, dándonos sus paquetes de semillas híbridas o semillas transgénicas. Están controlando el mundo de los plaguicidas, de los fertilizantes. Por lo tanto, y solo son 5 empresas multinacionales las que controlan todo el tinglado. Además, también existe un oligopolio en el resto de los eslabones, ¿vale? En la transformación, en la industria, hay oligopolio y el oligopolio, por ejemplo, que os estoy mostrando aquí en la diapositiva. 10 empresas multinacionales son las que controlan todas las marcas que se distribuyen en los grandes supermercados, ¿vale? Luego eso, hay 5 marcas que representan a las grandes superficies donde más se vende, ¿no? Son las que controlan toda la distribución de los alimentos. Por tanto, la conclusión a la que llegamos es que se trata de un modelo que es absolutamente nada democrático y muy poco igualitario. Claro, en un modelo de estas características, pues ha pasado que la alimentación ha dejado de ser un derecho, ¿vale? Nosotros pensamos que la alimentación es un derecho de las personas, que deberíamos disfrutar todos y todas, y se ha convertido en algo mercantil, en algo intercambiable y moneda, ¿vale? Una mercancía más. Entonces, pues pasan estas realidades, ¿no? Como las que os estoy mostrando, que es que hay diferencias escandalosas entre lo que el sector primario cobra por la producción de sus productos y lo que pagamos las personas consumidoras, ¿vale? En la diapositiva podemos ver este cartelito que pone creïlla, ¿vale? Eso es patata en valenciano. Es una campaña que se sacó aquí pues eso, para poner en valor, ¿no? Y para resaltar o reivindicar todo lo que estaba pasando en el campo valenciano, que es que a pesar de que l'horta, la huerta periurbana de la ciudad de Valencia, uno de los cultivos tradicionales que tiene es el cultivo de la patata, pues resulta que en la última campaña se quedaron todas las patatas en el campo porque el precio de venta que le estaban dando a los agricultores era de 0,17 euros por kilo, mientras que las consumidoras estábamos comprándolo a 1,49, 1,55. ¿Vale? Entonces, esto supone una diferencia de precio entre origen y destino multiplicado por 8,90 euros. ¿Vale? Por tanto, en estas condiciones, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos asfixiando a los agricultores y agricultoras y estamos pues acabando al fin y al cabo con la economía del sector primario, ¿no? No les estamos dando la oportunidad de vivir en unas condiciones dignas, ¿no? Porque las condiciones nos las marca el mercado y nos las marca la industria agroalimentaria. Además, también se trata de un modelo que es de todo menos saludable. Es un modelo que nos está enfermando cada vez más, ¿vale? De hecho, un gran número de enfermedades crónicas tienen que ver con la manera en la que nos estamos alimentando, ¿vale? Por poner los porcentajes, para que veáis que cifras tan elevadas, hablamos de un 55% de enfermedades cardiovasculares que tienen que ver con cómo nos alimentamos, ¿no? Son enfermedades alimento-dependientes, por así decirlo. El 45% de las diabetes tienen que ver también con la manera en que nos estamos alimentando. Algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon y el de estómago, también están muy influidos por cómo nos estamos alimentando. Y por último, el sobrepeso y la obesidad, que es una relación que es fácil hacerla, ¿no? que es muy directa, ¿no? Pues evidentemente cómo nos alimentamos tiene que ver con estos problemas. Tenéis que pensar que el 70% del gasto alimentario en los hogares españoles está dedicado a producto procesado, ¿vale? Ahora profundizaremos un poquito más en esta problemática. Entonces, pues si empezamos a pensar, ¿no? Porque muchas veces también en los foros en los que asistimos, ¿no? Pues la gente suele estar bastante estigmatizada, ¿no? Y estas realidades no parecen tan comunes. Pero pues eso, si miramos un poco más en profundidad el cómo nos estamos alimentando, pues hay algunos datos bueno, que nos llaman mucho la atención y que nos parecen bastante preocupantes, ¿vale? En primer lugar, deciros que los índices
de sobrepeso y obesidad en el Estado español son de los más elevados de la Unión Europea. Estamos hablando del 60% de la población que padece una de las dos problemáticas. Cuando pensamos en esto, siempre pues, se nos viene a la imagen, ¿no? Pues, las personas de Estados Unidos, ¿no? Que igual sí que tienes más en la cabeza, ¿no? Que comen mal, que están todos rodeados de fast food. Pero resulta que en el Estado español esta problemática es muy, muy común. Esto se debe, ¿vale?, a que hemos hecho un cambio muy drástico en la manera en que nos alimentamos, ¿vale? Se ha producido un cambio en el patrón alimentario en los últimos 50 años que ha hecho que pasemos de una dieta nutritiva y adecuada y equilibrada como puede ser la dieta mediterránea, que ya sabéis que está hasta casi considerada patrimonio de la humanidad, pues a pasar a una dieta que nos enferma en los últimos 20 años. Lo que decimos, si nos preguntamos si el Estado español hace dieta mediterránea, la pregunta es no, ¿vale? ¿Por qué? Porque la dieta mediterránea está basada en el consumo de producto fresco, legumbres, pescado y hortalizas y frutas y granos, ¿vale? Y sin embargo ahora ya no estamos comiendo así, porque todos estos grupos de alimentos se ha reducido muy mucho el consumo en los hogares. Sin embargo ahora los alimentos han sido reemplazados por otros alimentos con mayor densidad energética, como puede ser la grasa, el azúcar y la sal, ¿vale? En la, en la gráfica en amarillo podéis ver lo que se ha incrementado en el consumo en tan solo 10 años en estos tres ingredientes que son los problemáticos, los que están generando enfermedades, ¿no? En concreto, la población española ha aumentado un 40% el consumo de grasas saturadas, ha aumentado un 70% el consumo de azúcares y un 35% el consumo de sal en tan solo 10 años. Pero a que si os hago la pregunta de, ¿vosotros consumís igual de azúcar que hace 10 años? La mayoría de personas me suelen decir que no. La población ya está como sensibilizada ante estos ingredientes, ¿no? Y sabe que no puedes pasarte de comer en exceso. Sin embargo, podemos ver que el consumo de azúcares ha subido un 70%. Entonces aquí pasa algo raro, ¿no? Pues lo que ha pasado raro es que estamos consumiendo azúcar y estos ingredientes de manera oculta. Es otra de las estrategias de la industria agroalimentaria para engañarnos y para hacernos dependientes de estos productos, ¿vale? Porque además causan bastante adicción, en el sentido que cuando te acostumbras al sabor azucarado de las cosas, luego es muy difícil, ¿no? El retroceso, ¿no? Y el acostumbrarte a sabores que están menos azucarados. Eso pasa mucho en los niños, ¿no? Pues entonces eso, estos tres ingredientes han subido el consumo porque están dentro del tren de la alimentación procesada que los estamos consumiendo sin ser conscientes de ellos, ¿no? Son los productos invisibles que nos van en el producto procesado. ¿Qué es lo que ha pasado para que hayamos hecho este cambio en nuestra alimentación? Pues nosotros lo acusamos a cuatro causas fundamentales. En primer lugar, lo que hemos hablado, ¿no? Una progresiva industrialización de los alimentos. También importantísimo la promoción publicitaria, ¿vale? Todo el dinero que se gasta la industria alimentaria en campañas de marketing, pues eso quieras que no hace una mella en nuestro subconsciente. Entonces, desde la publicidad se está incentivando la alimentación insana y eso pues tiene que ver luego en el patrón de consumo de las personas, ¿no? Además, también está influyendo la brecha cada vez mayor entre el mundo rural y el mundo urbano. Y por último, pues que hay una desconexión ya de la población general con los alimentos, ¿no? Ya sabemos muy poco y nos preguntamos muy poco por el origen de los mismos, no sabemos nada de la temporalidad de los alimentos, pensamos que es normal comer tomates todo el año, la piña parece que se produzca a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque las tenemos todos los días a nuestro abasto, ¿no? Entonces es normal que se piense pues, que son alimentos pues, habituales, ¿no?, en nuestra dieta. Entonces esto ha sido uno de los principales causantes de ese cambio tan drástico en el patrón alimentario. Aquí os pongo, para ilustrar todo esto que os estoy comentando, pues hay un trabajo que me parece interesante, que es el Hungry Planet, Planeta Hambriento, ¿no?, que es un trabajo fotográfico que realizó Peter Menzel
para la revista Time y consistía pues, en un recorrido por 30 países donde pues, se sacaba una foto de la alimentación que se llevaba de manera habitual en los hogares de distintas partes del mundo y también la cuantificaban, ¿no? Cuántos dólares, cuántos dineros se gastaban en esa dieta. Bueno, a mí lo que me interesaba sobre todo es las fotos. Aquí podéis ver, pues si os fijáis en las fotografías, que tampoco hay tantas diferencias entre una y otra, ¿no? Y aquí pues estamos hablando de una familia estadounidense, aquí tenemos una familia australiana, de los Emiratos Árabes y una familia asiática. Como podéis ver, todo lo que se dedica a la alimentación procesada, pues es muy, muy elevado, ¿no? Muchas veces estamos hablando del 50%. En algunas fotos aparecía más consumo de alimento fresco, pero lo procesado, debido a la globalización, ¿no? Pues está presente en todas las fotos, ¿no? que nos mostraban en este trabajo. Realmente no es lo mismo, ¿no? Tomar un alimento fresco que un alimento transformado o que un alimento procesado. El alimento fresco es aquel donde no ha habido ningún tipo de procesamiento, no se ha alterado su naturaleza. El alimento transformado es el que en el que se han utilizado métodos tradicionales de conservación, pero vamos, una transformación mínima, aceite, sal y azúcar, poca cosa más. Y el procesado es el que se ha obtenido a partir de un procedimiento industrial, ¿no? Y es el que lleva saborizantes, aditivos, colorantes, grasas, azúcar, sal, etcétera. Entonces, pues evidentemente, aunque hay mucha confusión, hay mucho ruido en torno a este tipo de alimentos, ¿no? Y esto es procesado, esto es transformado. Muchas veces se nos intenta confundir, pues es que es una cosa de lógica, no es lo mismo queso rallado de bolsa industrial. Cuando vas a mirar los ingredientes puedes ver la cantidad de conservantes, colorantes, etcétera, que lleva, que un queso de cabra de producción agroecológica a palo seco, ¿no? Cuando los ingredientes son pues, la materia prima y poca cosa más. Por lo tanto, no es lo mismo. Y por lo tanto es importante que basemos nuestra alimentación en productos más frescos y menos en el producto procesado. Luego también otra de las aristas, ¿no? de ese sistema agroalimentario, a mí me gusta mucho utilizar esta frase, ¿no? de dime cuánto ganas, dónde vives y te diré cuántos años menos vivirás. ¿Por qué decimos esto? Porque el fenómeno de la mala alimentación y las enfermedades alimento-dependientes está ampliamente demostrado que no afectan a todos por igual, ¿vale? Están afectando muchísimo más a las clases populares, a las clases que no tienen poder adquisitivo, ¿vale? Y hay una diferencia impresionante entre las causas por las que se rebaja la esperanza de vida e incluso las causas de muerte en un barrio rico de una ciudad que en un barrio pobre, ¿vale? Entonces, el tema del acceso es fundamental, ¿no? El acceso a la alimentación saludable, porque hay una relación directa, ¿no? entre comer mal y el acceso que tenemos a otro tipo de alimentación que pueda ser más saludable. Entonces, bueno, pues después de este panorama así un poco desolador, ¿no? que os he pintado aquí, pues tenemos dos caminos, ¿no? Si realmente no nos gusta lo que hemos visto, pensamos que no podemos seguir conviviendo, ¿no? Permitiéndole hacer absolutamente todo a este sistema alimentario globalizado industrial, pues tenemos que darle una vuelta de mando, ¿no? Una vuelta de tuerca a la cosa y buscar otros modelos y apostar por otros modelos totalmente diferentes. Entonces, pues si al final optamos por coger el camino a la derecha, pues vamos a entrar ahora en el apartado, ¿no? de las propuestas para cambiar este modelo de alimentario, ¿vale? Porque además eso consideramos que es un sistema que está totalmente en crisis. Como alternativas, pues tenemos la alternativa de la soberanía alimentaria, ¿vale? La soberanía alimentaria es un concepto que fue acuñado
en el 1996 por la Vía Campesina y hace referencia pues, al derecho que tenemos todas las personas a alimentarnos de manera adecuada, ¿vale? A partir de métodos sostenibles, métodos ecológicos y también pues, reivindica el derecho que tenemos todas las personas a definir y a diseñar los sistemas alimentarios y agrícolas, ¿vale? Es fundamental que en este modelo el enfoque comunitario, el empoderamiento de la ciudadanía, el que se cuente con ella para diseñar las políticas públicas en materia alimentaria y, en definitiva, pues pretende poner a las personas en el centro, en lugar que las multinacionales sean las que están en el centro, ¿no? Y el interés de esas multinacionales sea lo prioritario para todo, ¿no? Entonces, pensamos que el comer bien pues, tiene que ser un tipo de alimentación pues, que tenga en cuenta muchas cosas, ¿no? Y que sea un modelo de alimentación que sea buena para las personas, en el sentido que proporcione salud a las personas que se alimentan así, pero también tiene que ser buena para el territorio, es decir, tiene que ser respetuosa y tiene que promover el desarrollo del sector primario de cada localidad, ¿vale? Y por último, también tiene que ser un sistema alimentario bueno para el planeta, ¿vale? En el sentido pues, que tiene que ser un modelo de producción respetuoso con los agrosistemas y lo menos contaminante posible. Entonces, por hacer un resumen y por comparar estos dos modelos que están totalmente enfrentados, ¿vale? Pues eso, el modelo agroindustrial, como hemos dicho, es altamente impactante, con él se pierde mucho suelo fértil y mucha biodiversidad. Sin embargo, luego tenemos el modelo de la soberanía alimentaria, el modelo agroecológico, donde lo que se promueve es la conservación de los valores naturales, ¿vale? El modelo agroindustrial está fundamentalmente basado en producto kilométrico. Como consecuencia, tenemos la problemática del cambio climático asociada al mismo. El modelo agroecológico lo que promueve, lo que difunde, es una alimentación basada en alimentos frescos y de temporada, y muy arraigadas con lo local, ¿vale? El modelo agroindustrial nos está provocando enfermedades, como ya hemos visto, que están muy asociadas a la mala alimentación, mientras que el modelo agroecológico lo que hace es favorecer una alimentación más saludable. En el modelo agroindustrial está totalmente invisibilizado el papel de las mujeres, mientras que el modelo agroecológico lo que hace es promover relaciones equitativas entre los hombres y las mujeres, ¿vale? Además, también soporta a los pequeños productores y eso, como hemos dicho, se valora y se pone en el centro la proximidad. Y por último, modelo agroindustrial, concentración de riqueza en muy pocas manos, y sin embargo, el modelo agroecológico pues, promueve un reparto más equitativo de esa riqueza. Es un poco, ya por lo que hago es un poco la confrontación, en resumen, ¿no? de los dos modelos que tenemos. Entonces, pues sí, supongo que muchos de vosotros ya estaréis bastante concienciados y ya estaréis poniendo en práctica muchas de estas propuestas que voy a hacer yo. Pero bueno, las lanzo por si hay algunas que nos han ocurrido o hay gente que está menos sensibilizada con este tema. A nivel individual, pues son propuestas muy sencillas realmente, ¿eh? Lo primero es eso, desterrar de nuestras dietas el producto procesado y dar prioridad y comprar producto fresco y de temporada, ¿vale? Eso es fundamental. Luego también importantísimo el buscar productores de proximidad y de gestión sostenible. Luego, después de mi charla, creo que vamos a tener la oportunidad y la suerte, ¿no? de escuchar y de conocer experiencias de vuestro entorno próximo, ¿vale? Para que podáis establecer esas relaciones de confianza, ¿no? Que propone también la soberanía alimentaria, porque es fundamental. Y yo creo que también cuando estás acostumbrado a consumir y a moverte con esas relaciones de confianza, luego es imposible, ¿no? Dar marcha atrás o cambiar de modelo porque no te aporta nada al otro, ¿no? Luego, además, también importantísimo apoyar el pequeño comercio y los mercados de barrio. Tenemos que reversir entre todas y todos esta tendencia, ¿no? de que
la gran mayoría compran en grandes superficies y una de las cosas que podemos hacer es eso, es apostar nosotras mismas por el pequeño comercio de los mercados de barrio. Y luego también lo que hablábamos al principio, ¿no? Importantísimo, tejer redes. Esto es importantísimo. Informarse sobre iniciativas, informarte de posibles grupos de consumo que hay en tu barrio, de las actividades que hace la asociación tal, cooperativa que se ha creado allá, no sé. Es importantísimo pues el empoderarse y el formar parte de toda esta red, ¿no? que va a ser el impulso para que este modelo cambie. Pero, evidentemente, como estamos apostando por un cambio de modelo que es, es total, ¿vale? Nos tenemos que poner también a un cambio de modelo económico, tenemos que enfrentarnos al capitalismo, porque al fin y al cabo esto no entra dentro de las lógicas del capital, pues también, además de las iniciativas que hacemos individuales, cada uno de nosotras, pues también se tiene que trabajar para el desarrollo de políticas públicas que favorezcan el engranaje y la transición hacia un modelo de alimentación más saludable y sostenible, ¿vale? Cuando hablo de, bueno, hay muchísimas políticas públicas que se podrían promover, pero nos parece fundamental, pues eso, que desde las administraciones se garantice el derecho a la alimentación y a la salud, ¿vale? Que se considere como un derecho y que incluso hasta se meta dentro de las constituciones de los estados, porque realmente es un derecho, ¿vale? Luego, importantísimo lo que hemos comentado, el acceso. No podemos dejar que este tipo de alimentación sea solo para unos pocos, sea solo para un colectivo de élite. Entonces es fundamental pues, que se desarrollen políticas para que esta alimentación llegue a todas las personas y hasta los colectivos más vulnerables. Además, también importantísimo que con políticas públicas se garantice el derecho de los trabajadores esenciales. ¿Eh? Se ha demostrado con la pandemia que trabajadores esenciales son todos los que estaban involucrados en la cadena alimentaria, sobre todo en el primer eslabón, que es la producción primaria, y en el de la distribución, ¿no? Entonces, estos son trabajos esenciales. Es fundamental que garanticemos el derecho de todas las personas que están ahí trabajando. Además, también importantísimo el control de la industria alimentaria. Como hemos dicho, detrás de la industria agroalimentaria hay mucho poder, ¿vale? Tienen muchísimo poder y muchas veces están demasiado involucrados en la redacción de las propias políticas, ¿no? Entonces, es necesario un control del etiquetado, es necesario un control de la publicidad. Ahora luego os explicaré algunos ejemplos, ¿vale? Luego también es importantísimo que las administraciones públicas apuesten por la compra pública alimentaria saludable y sostenible, ¿vale? La incorporación de la sostenibilidad en los currículos educativos también nos parece fundamental. Realmente no se habla de alimentación en las escuelas y es algo tan básico, tan involucrado en nuestro día a día, que pensamos que incluso se tendría que incluir como una asignatura dentro del currículum. Fundamental el apoyo a la agricultura familiar y a los mercados alimentarios locales. Todo lo que sean el impulso de mercados, de agricultores y agricultoras, de sistemas productivos agroecológicos que se pueda hacer desde las administraciones públicas, fundamental para que este cambio se pueda producir. Y por último también establecer leyes de ordenación del territorio que proteja las zonas productivas, ¿vale? Aquí os pongo algunos ejemplos de pues, algunas de estas políticas, ¿no? que hemos comentado así muy rápidamente, pues de lo que han hecho a lo mejor otros países y lo que se podría hacer aquí, ¿vale? Por ejemplo, en un país vecino nuestro, que es Portugal, sobre todo vecino vuestro, Galicia, estáis codo a codo, ¿no? con Portugal, pues ahí han tenido la valentía de regular la publicidad infantil. Entonces, en el 2019, el gobierno decidió prohibir la publicidad de alimentos como galletas, cereales, yogures, batidos, etcétera, destinada a ese público infantil. Esto puede parecernos pues una iniciativa que no es demasiado importante, pero sin embargo tiene un impacto impresionante, ¿no? Porque es una forma de, pues eso, al fin y al cabo estamos hablando de los niños y niñas
es un colectivo vulnerable que no tiene capacidad de discernir. Entonces tú no puedes estar dando publicidad de alimentación insana que les va a generar enfermedades luego, sobre todo en el periodo en el que ellos ven la tele o ven los medios de comunicación, ¿vale? Entonces, pues una medida protectora hacia la infancia, pues es regular la publicidad destinada a público infantil, porque os puedo asegurar que nunca se publicita una manzana, evidentemente no. Si os fijáis en los anuncios que hay en los canales infantiles, siempre son productos pues eso, que que pueden alterar la salud de los niños, ¿no? Y niñas. Luego lo que comentábamos, cómo podríamos incentivar desde las administraciones el acceso a la alimentación saludable para que sea para todas y todos y no solo para unas élites? Pues una de las propuestas que hemos promovido desde Justicia Alimentaria, por ejemplo, es iniciar una campaña que ponga IVA cero a los productos saludables, sobre todo a los productos frescos, ¿vale? Esa sería una forma de abaratar el coste de este tipo de productos y de incentivar su consumo, porque son más baratos, ¿vale? Luego, en la línea de los impuestos, también se puede trabajar de otra manera. Esta hemos dicho que sería bajar el precio de la alimentación saludable y luego, en contraposición, lo que se puede proponer es subir el precio a los alimentos que nos están causando enfermedad, ¿vale? Este es el caso de los impuestos especiales que pueden trabajar a escala autonómica. Se le puede aplicar, por ejemplo, en Cataluña se ha aplicado un impuesto a las bebidas azucaradas. Hemos subido el precio a ese tipo de alimento, bueno, alimento no se le puede llamar alimento, a ese tipo de producto, ¿vale? Y eso es una manera de desincentivar su consumo, ¿vale? Y de hecho hay estudios de la Carlos III que han demostrado que esta medida pues ha generado un impacto positivo en la salud, ha producido una reducción del consumo de bebidas azucaradas que ya os puedo decir que no aportan absolutamente nada en las dietas, ¿no? Lo que pasa es que pues antes se compran mucho porque también son muy baratas, ¿no? Luego, para ilustraros sobre la propuesta de la compra pública. Bueno, tenéis que pensar, la compra pública son las compras que hacen las administraciones públicas en materia de alimentación, ¿vale? Para que os hagáis una idea, alrededor de 2.000, 3.000 millones de euros al año se destinan las administraciones públicas a la compra de alimentos. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que la compra pública ha de ser ejemplar. Si queremos apostar por alimentación saludable y sostenible, una de las vías de impulso más impactante sería que desde las administraciones, en todos los contratos que se hace desde una administración, en los pliegos, en los comedores escolares, en las residencias, en las cárceles, etcétera. Es decir, todo lo que son servicios públicos, pues imaginaros el impulso que sería si se apostara realmente por una alimentación de calidad, ¿no? Desde las administraciones. Sin embargo, pues aquí os pongo un ejemplo de lo que no debe ser la compra pública, ¿no? Como lo que pasó en Madrid en tiempos de coronavirus, supongo que os enterasteis, ¿no? Que lo que se propuso desde la Comunidad de Madrid es alimentar a los niños y niñas que tenían beca de comedor, pues durante los meses de confinamiento les alimentaron con menús de Telepizza y de grandes multinacionales, ¿no? Durante casi 3 meses. Entonces, eso es que es un atentado contra la salud pública de las personas más vulnerables. Precisamente a ellas son las personas que tienes que cuidar más, ¿no? Y sin embargo, en el caso de Madrid, pues se optó por esta medida que, vamos, a nosotros nos pareció aberrante, ¿no? Y por último también, otra medida, otra iniciativa en la que se podría avanzar mucho, pues podría ser el promover un etiquetado que fuese más sencillo, más claro y más fácil de entender, ¿vale? Aquí os pongo el ejemplo de lo que han hecho en Chile, ¿vale? Aquí, pues como podéis ver, tienen un octágono que nos da un toque de atención, ¿vale? Está expeditado por el Ministerio de Salud,
Quiero decir que no es un don nadie, ¿no?, que te emite este etiquetado, sino que el Ministerio de Salud es el que nos alerta de los peligros de determinados alimentos para nuestra salud, ¿no? Entonces tú cuando ves una señal así, ¿no?, pues como igual, a lo mejor como persona consumidora te lo piensas 2 veces. ¿Qué nos pasa aquí? Pues que como el etiquetado es imposible de descifrar, como que necesitas un máster, ¿no?, casi para entender lo que pone detrás de una etiqueta, pues compramos muy a ciegas. Imaginaros el salto que se podría dar, ¿no?, en materia de consumos más conscientes si se optase por un tipo de etiquetado de este estilo. Y luego también, pues ya para acabar, pues nosotros hemos reflexionado mucho durante el tiempo de la pandemia, ¿no?, y el tiempo que hemos estado confinadas. Y bueno, me gustaría también compartir con vosotras algunas de las reflexiones, ¿no?, que nos han surgido a nosotras en el equipo de justicia alimentaria y que me parece que son de los principales aprendizajes, ¿no?, que hemos sacado de esta situación tan complicada, ¿no?, que nos ha tocado vivir. Bueno, en primer lugar, pues eso se está estudiando mucho, ¿no?, sobre el origen de la COVID, ¿vale? Pero aún pues no hay un consenso, ¿no?, sobre pues cómo ha aparecido, ¿no?, a lo mejor el virus, ni, bueno, algunos dicen que por aquí y otros por allá. Pero lo que yo creo que hay consenso es que, pues, lo que son las infecciones emergentes de los últimos 40 años han estado provocadas por zoonosis, ¿vale? Estos son enfermedades infecciosas de animales que han saltado a la cadena humana. Tenemos algunos ejemplos como la gripe aviar, el ébola, el virus del Zika, etcétera, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que cuando no hay especies huéspedes, la transmisión por zoonosis es mucho más fácil de que pase, ¿vale? Porque las especies huéspedes generan un efecto de dilución o de amortiguamiento de este salto, ¿no? Entonces, lo que sí que está totalmente demostrado es que la pérdida de biodiversidad está incrementando el riesgo de que estas enfermedades pasen a los seres humanos, ¿vale? Incluso hay algunos científicos que han apuntado muy interesantes que tanto la ganadería como la agricultura y la avicultura intensivas han sido las causas del actual brote epidémico, ¿vale? Como también ha pasado con la gripe aviar, con la gripe porcina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el modelo de producción industrial pues puede tener mucho que ver, ¿no?, con estas nuevas pandemias. Estoy convencida que no va a ser la única, la del coronavirus, ¿no?, sino que posiblemente en un futuro pues tengamos que nos encontraremos con situaciones parecidas, ¿no?, como consecuencia de toda esta ilógica de sistemas de producción tan insostenibles. Otra de los aprendizajes, ¿no?, y de lo que se ha remarcado en estos tiempos de pandemia es que, pues en el momento en que se empezó a determinar cuáles eran las actividades esenciales durante el confinamiento, pues ahí resulta que, pues eso, las personas que se dedican a la producción primaria se consideraron esenciales. ¿Pero qué pasó? Que en el estado de alarma había restricciones de movimientos, pues empezó a saltar el rumor, ¿no?, de que pues, se podían mermer o encarecer las producciones agrícolas por esa falta de movimiento de lo que son las personas temporeras, que son las encargadas pues, de recoger la fruta y la verdura en nuestro país, ¿no? Entonces, también se saltó una evidencia, ¿no?, que es que todas estas personas, la mayoría de ellas están en forma irregular y que no tienen derechos laborales de ningún tipo. Entonces, pues bueno, remarcar la campaña esta de regularización ya, que supongo que la conoceréis, nosotras la apoyamos, ¿no? Y que lo que se demanda es que, pues, que estas personas, que son personas esenciales y actividades esenciales, pues que se regularicen de manera permanente, ¿no?, sin condiciones. Y por último, una de las palabras fuerza, ¿no?, que se ha utilizado mucho en la pandemia es la resiliencia, ¿vale? Se ha quedado totalmente demostrado que un sistema alimentario kilométrico globalizado es un sistema muy frágil, que no puede resistir a las perturbaciones,
¿vale? A los posibles problemas como el que ha acontecido, ¿vale? Entonces, lo que ha quedado patente es que debemos apostar por sistemas más resilientes, y los sistemas más resilientes son los sistemas de producción de alimentos locales, agroecológicos, etcétera. Y ya, pues para finalizar, creo que vamos, bueno, sí, vamos bastante bien de tiempo. Me gustaría acabar con esta frase de la Comisión EAT de la revista The Lancet, en el informe Dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? Que dice: los alimentos son la palanca más potente para optimizar la salud humana y la sostenibilidad medioambiental en la Tierra. Bueno, y muchísimas gracias por estar ahí pendientes. La verdad es que no sé si os habéis dormido, no os he podido ver las caras, no he podido... Podemos ir. Bueno, Bueno, ¿nos ves ahora? ¿Nos ves? ay, ahora mucho mejor. Sí. Ay, es un alivio, de verdad. Vale, perfecto. Nosotros te vimos perfectamente, te escuchamos perfectamente. Vamos bien. a empezar ahora con una ronda de preguntas, si te parece, Muy bien. y de comentarios o de pensamientos que puedan surgir aquí en la palestra. Y vamos a hacer un poco como ayer, si A ver queréis. si podemos. Que el que quiera hablar, que se acerque aquí, que hable por el micro, ¿vale? Manolo, venga, empiezas tú. Sí. Hola Marta. Hola. Bueno, un Buenas placer tardes. escucharte. Yo soy Manolo Garrido, fundador de la primera cooperativa de consumo ecológico y comercio justo hace 22 años, al hilo precisamente de Vía Campesina y del movimiento antiglobalización. Y bueno, seguimos ahí. Gracias por tus explicaciones, muy pedagógicas, muy cortas. Coincidimos, los que fundamos la cooperativa Árbore, prácticamente con todos los planteamientos. Y yo lo que vengo aquí es a preguntarte, cómo lo ves o cómo lo veis, que por primera vez en la historia de España, en la historia de los pueblos de España, hay un Ministerio de Consumo. ¿Qué crees tú? ¿Qué propondrías, qué exigirías en esta legislatura a este Ministerio de Consumo? Y segundo, hay una tendencia que es la reproducción del capital que estamos observando, que es las multinacionales van a intentar montar, establecer, constituir en las ciudades grandes y medianas supermercados en ecológico. ¿Qué te sugiere esto para el movimiento de consumo agroecológico? Si crees que deberíamos optar también por un proceso de acumulación y de espacios más grandes, o seguir en espacios micros, en la interrelación y tejiendo redes. Gracias. Gracias, Manolo. Muy bien. ¿Voy? ¿Contesto o...? Sí, Sí, por sí, sí, favor. sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Manolo, por las aportaciones. A ver, en relación al Ministerio de Consumo, la verdad es que Justicia Alimentaria bueno, nos pusimos muy contentas, ¿no?, de que por primera vez se hiciese un Ministerio de Consumo, ¿vale? Porque pensamos que es fundamental, ¿no?, darle peso a toda esta parte, a ese eslabón, ¿no?, de la cadena alimentaria, porque al fin y al cabo personas consumidoras somos todas y bueno, me parece que darle el rango de ministerio, que es un paso, ¿no? Porque sí, es como darle más rango, más potencia, ¿no?, a la fuerza.
Lo que pasa es que, bueno, los avances, nosotros hemos tenido algunas reuniones con el Ministerio de Consumo. Al principio teníamos muchas esperanzas y ahora, pues bueno, nos hemos moderado un poco en nuestras esperanzas, ¿no?, de lo que podíamos conseguir. Porque, por ejemplo, en el tema del etiquetado el Nutri-Score, que sabéis que es el que se está ahora promoviendo, ¿no?, como posible etiqueta, ¿no? El código de 5 colores. Pues nos parece que de nuevo las propuestas que se están haciendo, pues al final va a ser un etiquetado que favorezca a las grandes multinacionales, va a ser un etiquetado que, según las últimas informaciones que tengo, que no va a ser obligatorio, sino que, bueno, pues es un poco a merced, ¿no?, de lo que decidan la industria, ¿no?, de catalogar o utilizar ese sello. Pues un poco así como que no me parece demasiado serio, no me parece que se haya tenido la suficiente valentía, ¿no?, como para plantearnos, pues a lo mejor un modelo como en el caso de Chile, ¿no?, que eso sí que, por ejemplo, en el tema del etiquetado me parecería muchísimo más clarificador, porque el Nutri-Score además es que está comprobado que, bueno, aparte de que hay discrepancias, ¿no?, de cómo se va a hacer o dejar de hacer, si se va a hacer en base a los 100 gramos o a las raciones, o, bueno, las artimañas que suelen utilizar históricamente la industria para confundir a las personas como consumidoras, ¿no?, que artimañas de esas ya se han hecho muchas veces, pues me parece que se van a utilizar estrategias de la misma manera y se va a volver a ser permisivo con las necesidades de la gran industria, ¿no?, con las propuestas que según tengo entendido se están barajando con el sello del Nutri-Score, ¿vale? Eso por un lado. Y bueno, pero yo pienso que es interesante que esté ese ministerio ahí, pero me parece que tendría que armarse más de valor, ¿no?, que tener más valentía para hacer propuestas mucho más potentes y que fueran realmente, que velasen por la salud pública de toda la población. Es que eso, estamos hablando de un problema de salud pública y se puede hacer mucho desde el Ministerio de Sanidad, pero se puede hacer mucho desde el Ministerio de Consumo. No sé si el ministro llegará a entender, ¿no?, hasta dónde se puede llegar desde el Ministerio de Consumo y hasta dónde le dejan llegar. Claro, luego también hay muchos lobbies ahí detrás que supongo que estarán dificultando todo este tipo de avances y todo este tipo de propuestas. Luego la segunda pregunta que me hacías en relación a los supermercados ecológicos. Pues aquí es el eterno debate, ¿no?, que tenemos, pues que hemos tenido muchas veces en el seno de nuestra organización. A ver, si pues lo que está pasando, ¿no?, a lo mejor que las grandes superficies están apostando por el producto ecológico. Desde un punto de vista, ¿no?, podríamos pensar, vale, pues así estamos facilitando el acceso, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente compra en grandes superficies, ¿vale? Es una forma de facilitar el acceso y luego además los precios que consiguen poner al ecológico son más baratos. Pero estamos otra vez en lo mismo. ¿Qué modelo hay detrás de esa producción ecológica? O sea, ¿qué modelo es ese? No podemos defender ese tipo de producción ecológica porque es un modelo de producción ecológica otra vez industrial. O sea, son las mismas compañías que controlan la industria alimentaria, que se están pasando al eco, que se están pintando de verde porque ahora saben que se lleva a la sostenibilidad y que es lo que les va a dar más dinero y están apostando por un modelo de producción industrial, pero pues eso, se utilizan los productos que están permitidos en la agricultura ecológica. Pues yo evidentemente no soy partidaria de ese modelo. No me gustaría que se avanzase en ese sentido. Pienso que el modelo que nos propone la soberanía alimentaria es un modelo mucho más viable y es por el que apostaría, ¿no? Pues, y vamos, es que el otro no tiene sentido. Para mí es que es seguir con lo mismo, ¿no? Es seguir con el capitalismo y dejar que las empresas encima colonicen. Es que ya está pasando, están robando los discursos que hemos tenido ya desde los movimientos sociales, pues están robando hasta los discursos, ¿no? Y ahora ya cada vez es más difícil discernir, ¿no? Porque ya todo el mundo habla de sostenibilidad, todo el mundo habla de local, todo el mundo habla de
de agricultura ecológica, pero un modelo industrial detrás de todo esto no es un cambio de modelo, no es revolucionario y lo único que genera es, pues eso, es otra vez una perversión teñida de verde, ¿no? Una perversión del sistema teñida de verde. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Alguien? Teño unha, pero sí. Ah, muy bien, pues venga, Oriana. Vale, pues sí, en relación, bueno, la verdad es que me surgieron bastantes preguntas mientras ibas hablando, pero también mientras ibas hablando, digamos que se me fueron resolviendo, ¿no? Creo que, bueno, muchas gracias por tu intervención, porque fue muy completa, ¿no? Y muy didáctica, como decías, Manolo, estoy de acuerdo, la verdad, de que sí que, vamos, aclaró bastantes cuestiones, o puso sobre la mesa cuestiones clave, ¿no? En todo caso, sobre esto último a lo que te acabas de referir, ¿no? Entiendo, vamos, y comparto, la verdad, desde donde hablas, cuando te refieres a que el modelo de producción industrial ecológico, digamos, ¿no? Que parte de las mismas empresas de siempre, que de algún modo se pintan de verde, porque efectivamente, bueno, el capitalismo ha adoptado, como suele hacer, ¿no? Determinadas marcas, lenguajes, te has referido a términos efectivamente que hoy escuchamos, ¿no? Desde las grandes empresas también. Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo evitar, cómo escapar a ese modo de producción industrial ecológica, digamos, ¿no? E introducir un modelo de producción que no sea industrial, que sea efectivamente sostenible, ¿no? Y que se base en los parámetros, digamos, en los principios de la soberanía alimentaria, muchas veces en espacios de vida, como puedan ser las grandes ciudades, donde es difícil, o sea, donde en principio es difícil llevarlo a cabo. No solo por cómo están organizadas urbanísticamente las ciudades, que creo que ahí se podría intervenir más, es decir, haciendo huertos ecológicos más, ¿no? Más participativos, perfecto, sino por el modo de vida de la gente que vive en las ciudades, de los y las trabajadoras que tienen, o tenemos, o tienen, desde luego otros menos que yo, tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que eso sea viable? Bueno, pues, entiendo que me he explicado más o menos. Gracias. Bueno, la verdad es que es una pregunta un poco complicada. Yo tampoco tengo la solución así a este problema porque creo que es grande. Lo que pasa es que yo creo que también, si es lo que decíamos, ¿no? De reparto equitativo, ¿no? Si reproducimos muchas experiencias, si hacemos ver a las iniciativas productoras de cooperativas de consumidores, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede ser una opción viable. Si, es como si vas sembrando semillitas, 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 entiendo que el modelo pues podría ser escalable y replicable pues en el tiempo, ¿no? Evidentemente no podemos plantearnos una transición brusca. Nosotros siempre hablamos de un proceso de transición, ¿no? Que algo paulatino para que se pueda preparar también el sector productivo, ¿no? Para abastecer a mayor escala. Pues eso es lo que decimos también en el proceso que llevamos de cambio de una transición hacia comedores escolares más sostenibles, ¿no? Y más saludables. Pues evidentemente no podemos plantear un cambio brusco de modelo, porque, entre otras cosas, ni el sector está preparado, ni las empresas están preparadas. Hay mucho engranaje ahí al que poner aceite, ¿no? Pero yo creo que es muy importante lo que decíamos, ¿no? Como ir mostrando experiencias de éxito y enseñando que es posible, que se puede hacer de otra manera. Entonces, me parece que será mucho más fácil, ¿no? Que, pues eso, que estas experiencias se puedan replicar, que podamos llegar a más y más gente y que al final pues, pueda ser como el modelo mayoritario, ¿no? de abastecimiento de alimentos. Pero no puede ser un salto brusco, tiene que ser algo, pues eso, paso a paso, ¿no? Y una transición.
Y claro, pues lo ideal sería que se cambiara muchas cosas, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de un cambio de modelo. Con los tiempos de trabajo que tenemos, pues eso, pues sales a las 8 a lo mejor de trabajar y lo único que está abierto es la gran superficie. ¿Estamos pidiendo apertura horaria hasta el infinito al pequeño comercio? No, pero es que igual lo que nos tendríamos que plantear de base pues los horarios laborales que tenemos en el Estado español, ¿sabes? Porque no permiten ni conciliar ni son normales, no se utilizan, no son iguales en ningún otro país de la Unión Europea. Entonces, pues claro, es que es darle una vuelta a todo el sistema que, pues eso, que yo pienso que se tiene que hacer de manera progresiva, ¿no? Y sobre todo también darle ese enfoque más global, ¿no? Ir cambiándolo todo. Es que tienes que cambiar las bases. Es un problema estructural que necesita soluciones estructurales, que no se pueden dar en un día o dos, pero que pienso que poco a poco sí que las podemos conseguir. No sé si te he contestado. Te he contestado la... Sí, sí, la verdad es que sí. Gracias. A ver si hay alguna pregunta más. Sí, hay. De acuerdo. Y después Antón. Perdona, tu nombre, que no me acuerdo. Luz, perdón. Hola Marta, me llamo Luz y bueno, intento ser una consumidora consciente y a lo largo de los años voy observando algunas dinámicas en mi práctica cotidiana de consumidora que me gustaría preguntarte por si puedes profundizar y explicarnos un poco a qué se deben, ¿no? Por ejemplo, una que observo que ocurre de unos años a esta parte es estas corrientes que se producen, que no se sabe de dónde salen, que de repente promocionan un alimento en concreto por sus múltiples propiedades antioxidantes, antienvejecimiento, alimentarias, etcétera, etcétera, y que sin embargo, pues claro, por la demanda que genera esa promoción, pues en los lugares de producción está generando un deterioro del medio ambiente, como puede ser el ejemplo de la quinoa o ejemplos de este tipo. Entonces, me gustaría saber, porque esto se produce en el ámbito ecológico, en el mundo de la compra ecológica. Entonces, me gustaría saber qué fuerzas funcionan ahí, qué intereses económicos se mueven ahí, quién genera este tipo de corrientes, de dónde salen estas como el ejemplo de la quinoa, pero bueno, supongo que tú conocerás otros muchos, que de repente son productos que se ponen de moda, todo el mundo los consume, la producción se desmadra y genera un deterioro en el lugar de producción hasta el punto de que las poblaciones propias de ese lugar se quedan sin ese producto que forma parte de su dieta desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, que nos pudieses explicar un poco qué genera este tipo de movimientos, ¿no? Gracias. Gracias, Luz. Bueno, yo el origen, la verdad es que tampoco lo sé exactamente. Igual está motivado por distintas causas en función del producto, ¿no? Pero sí que estas modas, estas tendencias, creo que tienen mucho que ver con el marketing de las empresas. Pues, por ejemplo, ahora que se ha puesto de moda los superalimentos. Bueno, pues eso yo creo que son todo estrategias de marketing de las empresas, que bien sean eco o convencionales, pues que tienen que estar continuamente sacando nuevos productos para hacer más públicos cautivos y estar continuamente pues llamando la atención, ¿no? Es lo que estamos en una sociedad, ¿no?, donde estamos muy hiperestimulados, necesitamos siempre cosas rápidas, nuevas, o sea, es que es fruto también de la sociedad en la que estamos sumergidas ahora, ¿no? Entonces esto pues entiendo también que deben ser tendencias de marketing de las grandes empresas, ¿no? Para cautivar a más clientes, ¿no? Con estos súper nuevos alimentos que tienen las propiedades más maravillosas del universo. De hecho, es una de las estrategias, ¿no?, que utiliza la gran industria. Por ejemplo, con reclamos como el omega 3 o cosas así, ¿no?, que ya sabéis que están muy de moda, que te lo ponen en los grandes titulares de muchos alimentos, pero que a lo mejor luego comiéndote una sardina, ¿no?, pues estás aportándote mucho más omega 3 que el que te consumes con ese supuesto alimento enriquecido.
Entonces, estos serán, pues eso, las típicas estrategias de marketing de las empresas. Y luego también, desde el punto de vista del consumidor, pues a mí me parece que es pues una visión parcial de la alimentación. Una visión de mi salud es lo primero de todo y es pensar solo en tu salud y en ti mismo y en nada más. ¿No? No están teniendo en cuenta, pues eso, las preguntas esas de la diapositiva que he puesto al principio, ¿no? Todas esas cuestiones que yo pienso que deberíamos plantearnos, ¿no? Cuando consumimos determinados tipos de alimentos, pues eso es, ¿vale? Damos prioridad a la salud. La quinoa, pues es espectacular desde el punto de vista del equilibrio de aminoácidos y es un alimento riquísimo, ¿vale? Me parece estupendo, ¿no? Pero, ¿por qué tomamos quinoa? Porque es un alimento muy saludable. Bien, pero ¿y qué pasa con todo lo demás, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso que hemos dicho? Que estamos, pues eso, expoliando un cultivo de zonas muy lejanas, ¿no? A lo mejor la población de allí que ha comido toda la vida quinoa ya no tiene ni para abastecerse porque está viniéndose toda para aquí porque yo me estoy preocupando por mi salud única y exclusivamente. Entonces yo creo que pues puede deberse a estos dos motivos, ¿no? Primero por las tendencias y los reclamos de la gran industria, que está continuamente bombardeándonos con este tipo de mensajes, con nuevos productos que te van a hacer, vamos, te van a cambiar la vida. Y luego, pues con, pues eso, una visión de yo me muevo por mi propio interés para beneficiarme de, porque me proporciona salud y no soy capaz de ver más allá, ¿no? No soy solidaria, no veo otros impactos, ¿no? Que puede tener el consumo de ese tipo de alimento. Antón. Sí. Buenas tardes, Marta. Primero, decir que para mí es una novedad que la ciencia farmacéutica tenga esta inquietud, en este caso, a través de justicia alimentaria, porque siempre tenemos la imagen, los farmacéuticos en los dispensadores de fármacos en las farmacias, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que a mí, a pesar de que tengo ya bastante edad, me resulta llamativo, pero también al mismo tiempo muy positivo de que existan personas que se dedican a la ciencia en este caso y que salgáis, por decirlo de alguna manera, los farmacéuticos de ese encasillamiento que hay, ¿no? De que tenéis muchos conocimientos, porque son carreras complejas, complicadas, y que se aporten en este tipo de intervenciones, como es en este foro. Pues la verdad es que darte las gracias porque creo que por ahí, por los equipos multidisciplinarios, es muy importante avanzar en estos conocimientos. Y claro, lo acabas de demostrar con una intervención, yo creo que muy importante para renovar los conceptos de por dónde cambiar o transformar la realidad, ¿no? Y dicho eso, dos cosillas. Una, como movimiento que se ve que tenéis años de experiencia y se demuestra también en tu intervención, es si también hay un activismo social, al margen de tejer esa red y tal, de un activismo social que reivindique estas cosas por los métodos tradicionales de lucha por la transformación, ¿no? Si os dirigís también al Ministerio de Consumo, que como tú bien dices es un ministerio muy importante, pero da la impresión que se está quedando en un ministerio no muy presente en este tema. En otros sí, hemos visto en relación con el tema del juego y otras cosas, pero es un ministerio que da la impresión de que es como que no tiene importancia.
y por lo que tú acabas de escribir, menuda importancia tiene si tuviera esa capacidad. Vosotras os dirigís al Ministerio haciéndole estas propuestas, como el tema de Chile y otras experiencias que propusiste ahí. Y nada, darte las gracias. Gracias, Antón. Sí. Gracias, Antón. Bueno, primero yo, inciso de mi historia personal. Yo soy farmacéutica atípica porque me apunté a farmacia porque me gustaban mucho las plantas medicinales y los remedios naturales. Y bueno, y esa fue la principal razón, ¿no?, de mi elección de la carrera. Y luego, pues eso, mientras estuve estudiando los 5 años de carrera me di cuenta que bueno, de eso había bien poco y que era muy difícil dedicarte profesionalmente a esa rama, que era la que me apasionaba a mí, que era la rama de la fitoterapia. Entonces, nada, pues ya decidí dar un salto y me dediqué a temas de investigación relacionados con la agricultura ecológica. Pero bueno, la verdad es que sí que es, bueno, no era muy usual, ¿no?, encontrar en la carrera pues, personas que tuviesen este tipo de inquietudes. A mí me gusta trabajar en justicia alimentaria porque es eso, es lo que dices, es un equipo muy multidisciplinar, ¿no? Pues tenemos personas licenciadas en ciencias políticas, economistas, biólogos, medioambientalistas, entonces nos da oportunidad, ¿no?, de tener así una visión muy completa, ¿no?, de toda la problemática y desde muchos campos. Entonces, bueno, a mí personalmente me ha enriquecido mucho, ¿no?, también formar parte de justicia alimentaria. Luego, lo que me comentas de activismo social, bueno, nosotros siempre hemos estado en la calle, quiero decir, todas las personas que formamos justicia alimentaria venimos de los movimientos sociales y seguimos trabajando en y con los movimientos sociales. ¿Vale? De hecho, es otro de los motivos, ¿no?, por los que trabajamos en red, ¿no?, para hacer estos enredos, ¿no?, con los movimientos sociales que hay en cada territorio. Por ejemplo, ahora en el País Valencià estamos involucradas estamos construyendo la plataforma Escoles que Alimenten, que es una plataforma donde ya estamos más de 55 entidades detrás, pues para promover los comedores escolares más sostenibles, ¿no?, en nuestro territorio. Entonces, en ese sentido, ¿no?, pues estamos siempre en las calles, ¿no?, por así decirlo, llevando nuestras reivindicaciones a estos espacios de transformación. Y luego lo que comentas del Ministerio de Consumo, pues nosotros hemos tenido ya varias reuniones con el Ministerio de Consumo. Y de hecho, lo que comentaba antes, ¿no?, también cuando sacamos las campañas de investigación, siempre las acompañamos de unas demandas políticas. Entonces hacemos mucho trabajo de incidencia política. En ese sentido, pues eso, en algunos territorios se ha conseguido más, en otros menos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el impuesto a las bebidas azucaradas de Cataluña, pues estuvo bastante alentado, ¿no? Hicimos bastante trabajo para que saliera adelante allí. Igual que aquí estamos también pues intentándolo desde Valencia, ¿no?, pues intentar sacar algo parecido. El grado de escucha de los políticos de cada territorio pues es mayor o menor, y el grado de influencia que tenemos es mayor o menor en función de, pues eso, pues de el talante, ¿no?, la empatía que tengamos con los diferentes políticos, administraciones públicas de cada lugar. Pero bueno, nosotros sí que estamos haciendo todas las propuestas de todas nuestras campañas, se las hemos trasladado al Ministerio de Consumo para que se pongan en marcha. Lo que pasa es que me da la sensación, pues eso, que es un ministerio que está bastante invisibilizado, ¿sabes? No está en el día a día de los medios de comunicación. Salvo con la ley del juego, que bueno, que me parece también una medida fundamental, ¿eh? Me parece muy importante también, pero se está intentando avanzar por ahí. Yo entiendo que se ha apostado pues poner toda la carne en el asador en ese aspecto, y a lo mejor pues se está poniendo menos fuerza a todos los otros temas, ¿no?, que afectan más al tema de la alimentación. Pero bueno, aún queda legislatura, esperemos que se vayan haciendo más cosas, ¿no? Claro. Pregunta por ahí. Yo tengo
Yo tengo un par de comentarios o de ideas, también un poco por lo que sacó Oriana antes, de cómo poder nosotros que vivimos aquí en las ciudades, poder dar el paso a esta soberanía alimentaria, cómo crear este cambio. Y yo creo que tenemos que hacer una alianza ciudad y mundo rural. Es una cosa que sería la solución para uno y la solución para otro. Y una cosa que está bastante abandonada, creo que es una problemática en muchos territorios en nuestro país, en Galicia, muy importante, es decir, muy importante. Tenemos miles de pueblos, miles de aldeas abandonadas o semiabandonadas, o digamos, dejando de pasar la oportunidad de tener un refugio para la soberanía alimentaria a la mano de Dios y abandonadas. Tenemos una potencialidad por nuestra riqueza natural de poder surtir a las urbes de alimentos de calidad, kilómetro cero o prácticamente kilómetro cero, con una calidad alimentaria altísima. Y cuando digo calidad alimentaria, estoy hablando de lo que tú decías, alimentos frescos, que eso es un alimento, y lo demás son productos alimentarios que muchas veces ni son alimentos, son cosas que nos metemos en la boca y nos comemos porque tienen azúcar o porque tienen algo que nos atrae, pero que no son alimentos. Realmente poco nos aportan, más que grasa normalmente, y yo me incluyo primero. Y luego también una cosa importante que habías dicho, que a mí me parece un fundamento básico, o que tendría que ser un fundamento básico para iniciar este proceso a una escala importante, que serían los comedores escolares. Los comedores escolares son... yo no hablo que los niños, mira a los niños y tal, qué riquiños son y tal. No, es que los niños son la semilla de lo que pueda venir en el futuro. Y si le estamos dando de comer lo que le estamos dando de comer, y yo pongo el ejemplo de los comedores escolares de Vigo, pues estamos generando consumidores de comida, de mala comida. Y maltratado, es decir, con tratamientos nada sanos, mal elaborados, mal cocinados, de manera industrial. Y estoy seguro que tengo la certeza de que FOAMPAS, la Federación de Padres de Alumnos de Vigo, quieren llevar adelante un proyecto piloto para iniciar comedores de elaboración propia, de alimentos propios y de cercanía, pero no encuentran la potencialidad en las instituciones para llevar a cabo esos proyectos. Y es una pena porque eso es poner... Hoy el año que viene empezamos con 2 escuelas. Vamos a probarlo en 2 escuelas. ¿Que funciona? Que va a funcionar, por supuesto. Es decir, mejorar la alimentación, los niños no son tontos. Subimos a 2 más. Y en un tiempo determinado, con una planificación, pues tenemos todos los escolares comiendo bueno, bonito y sano. No digo barato porque las cosas buenas normalmente no son baratas, pero para eso están las instituciones y para eso estamos los padres y las madres, para poner lo que haga falta por nuestros hijos. Y luego en Vigo tenemos, Vigo, que es una ciudad con un volumen de población ya interesante, 300.000 habitantes, tenemos un área metropolitana de unos 450.000, donde tenemos cantidad de pueblos, y yo voy a poner ejemplos, Fornelos de Montes, por ejemplo. Tú iros a pegar un paseo a Fornelos de Montes, os digo ya, en el centro, 1 kilómetro para fuera del centro de Fornelos de Montes, os deja el autobús en Fornelos, camináis hacia cualquiera de los lados, 1 kilómetro, y veréis miles de fincas abandonadas, sin trabajar, muchas de ellas llenas de maleza y tal. Es decir, que sobrarían espacios de donde obtener alimentos sanos y saludables, y aquí al lado. Y luego, oye, una cosa que me llamó muchísimo la atención, que tu tendencia de que te has escogido la farmacia porque te gustan las plantas medicinales, que sepas que en Galicia hay miles de mujeres durante toda nuestra historia que se han dedicado a esto, son las menciñeiras, las meigas, que son mujeres que se han sentido atraídas por la ciencia y por la investigación y por la
y por la medicina, y eres una menciñeira, que lo sepas. Qué bueno. Me encanta la denominación. Me encanta. Bueno, no sé si quieres hacer algún comentario a esta reflexión. Sí, bueno, yo, gracias por lo que has comentado. Bueno, sobre las relaciones campo-ciudad, pues estamos siempre en lo mismo, ¿no? Si queremos, o sea, una de las principales armas de lucha para la despoblación, para el despoblamiento rural es dotarlo de recursos. Es que eso es es básico y obvio. Si pues las personas no tienen luego posibilidades, pues tienes que facilitarle la vida a la gente, quiero decir con esto. Pues, por ejemplo, en un pueblo que desaparezca el centro médico, que desaparezca la escuela rural, pues eso es un drama. O sea, con eso ya estás condenando, o sea, estás dándole un tiro de muerte al pueblo. Porque si esos servicios, el autobús, ¿vale? También tienes que favorecer todo lo que sean desplazamientos públicos y que no se haga tan complicado el vivir en los pueblos. Entonces, yo creo que si realmente interesase, ¿no?, esa recuperación, ese impulso de lo rural, pues lo primero que se le tendría que hacer es dotarle de recursos. Y bueno, porque sin estos servicios básicos, pues es que es eso, estás dificultando, ¿no?, el acceso, pues a que una familia se quede, a que unos jóvenes se establezcan, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso sería una medida fundamental que podría incentivar mucho, pues eso, sería una lucha contra el despoblamiento. Y luego una segunda medida, ay, que se me ha ido lo que quería decir. No recuerdo lo que quería decir ahora. Bueno, sí, luego la segunda medida es adaptar también las leyes a la ruralidad, ¿vale? Muchas veces hemos visto pues, comparativas legislativas que hemos hecho de, pues eso, de algunas, por ejemplo, en el tema de las escuelas rurales, ¿no? Todas las leyes de los comedores escolares, etcétera, etcétera, toda la normativa también de la transformación de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Está hecha como para las grandes producciones. Y muchas tienen una visión, se caracterizan por tener una visión fundamentalmente urbanocentrista. No son normativas aplicadas a un contexto de ruralidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas cosas no son aplicables a esos entornos porque se han hecho desde la mirada urbanocentrista, ¿vale? Entonces, se pueden aplicar esas condiciones en municipios mucho más grandes o en ciudades grandes, pero en los pueblecitos de muchos menos habitantes pues no son viables muchas de las normativas o no se cumplen los requisitos para poder afrontar esas normativas, ¿no? Entonces eso también me parece que sería una manera, ¿no?, de potenciar pues eso, que los pueblos volviesen a estar vivos. Y por último, pues eso, que se incentivasen desde todas las administraciones públicas, pues producción de proximidad, que nos vengan de kilómetro cero, de un radio que en un ratio que no sea más de 50 kilómetros, etcétera, etcétera. Bueno, 50 he dicho un número por decir, pero porque cada terreno puede hacer el circuito corto de una manera, ¿no? No es fijo. Pero bueno, todas esas medidas pues contribuirían a fijar la población. Claro, si ves que puedes vivir de tu trabajo, pues fijaría población seguro, porque muchas veces se vive mucho más tranquilo y se vive mejor. Lo que pasa es que necesitas pues tener unas condiciones básicas, vamos, que se necesitan, ¿no? Eso por un lado. Y luego, pues lo que decíamos, los comedores escolares a nosotras nos parece una línea estratégica fundamental, porque es que pueden ser la palanca de cambio para que este cambio de modelo pase a mayor escala. Porque los comedores escolares, pues imaginaros la cantidad de comensales que tienen en el día y si se apostara realmente en la restauración colectiva por ese tipo de productos, pues vamos, sería un salto de escala impresionante,
¿no? No me imagino otro salto de escala mayor que el que se podría hacer, ¿no? Tanto en comedores escolares como podría ser en residencias, como eso, cualquier comedor público, ¿no? De estas características. Entonces ahí ya no estamos hablando de, pues eso, de una opción individual, ¿no? De yo cambio mis opciones de compra y hago aporto un micro grano de arena, ¿no? Sino que ahí, pues eso, las administraciones públicas estarían fomentando de manera directa todo el impulso a sector primario, estarían impulsando soberanía alimentaria, etc., etc., etc. Pero sin una apuesta por este tipo de cosas, pues eso, lo que se hacen son parchecitos. Es que yo eso siempre lo digo, ¿no? Que, bueno, se pueden hacer muchas iniciativas pequeñas, pero es que eso sería el salto al vacío, ¿no? Que sería impresionante para el movimiento agroecológico y para el movimiento de la soberanía alimentaria. Pues muchas gracias, Marta. Si no hay ninguna... Sí, perdona, Luz. Sí, por supuesto. Sí. Tenemos una más. Sí, tenemos una más. Ah, sí, perdón. Dos. ¿Quieres decir? No, habla, Luz. Hola, soy yo otra vez. Es que ahora que hablaste de que ibais a orientar vuestra acción hacia crear comedores sociales sostenibles, me apetecía que nos contaras, así resumido, cómo los ponéis vosotros en práctica, cuál es vuestro modelo, de dónde sacáis la financiación, si los gestionáis vosotros directamente, si implicáis a la administración, un poco como qué modelo utilizáis para los comedores sociales, no los escolares. O a lo mejor no te entendí bien y hablabas de comedores escolares. Pero yo entendí que hablabas de comedores sociales sostenibles. Sí, pero bueno, más que un modelo de gestión, nosotros lo que hacemos son propuestas para, pues eso, trabajamos con las administraciones, pues a lo mejor para cambiar los pliegos, ¿vale? Para que en los pliegos de contratación que hacen las administraciones públicas, pues incluyan cláusulas que tengan en cuenta pues este tipo de criterios, ¿no? De sostenibilidad, de sociales y ambientales. Entonces, pues nosotros muchos de los proyectos que hacemos pues son dirigidos hacia este sentido, ¿no? Pues por ejemplo, sacar alguna guía de orientaciones para las administraciones públicas para que hagan una compra pública más responsable. Tenemos muchas reuniones de incidencia política con las administraciones de los diferentes territorios para tratar de incidir de alguna manera pues, en la redacción de estos pliegos o en que se nos tenga en cuenta a la sociedad civil pues ante posibles cambios de modelo de gestión, cosas así, ¿no? Un poco al fin y al cabo es como para promover lo que es la gobernanza, que sea algo más participativo y que se tenga en cuenta a la sociedad civil en la toma de decisiones. Entonces, pues nosotras en cada uno de los territorios, ¿no? Pues trabajamos más unos temas u otros, ¿no? En función también de las oportunidades políticas que se detectan, ¿no? Pues si, por ejemplo, ahora os cuento así a modo de anécdota, ¿no? El Ayuntamiento de Valencia acaba de sacar una licitación de los 3 comedores municipales de Valencia y nosotros desde la plataforma Escoles que Alimenten pues no estamos de acuerdo con esa licitación. Entonces pues estamos ahora un poco en el momento de las reivindicaciones, estamos sacando notas de prensa un poco para sacar a la luz que no estamos contentas con esa licitación que se ha sacado y para contar cómo pensamos que se podría haber hecho mejor, ¿no? Entonces, en cada territorio pues, se incide pues, en función de estas cosas, ¿no? que van saliendo, pues orientamos los esfuerzos hacia un sitio u otro, ¿no? Vale. Sí. Tenemos una más. Sí, una más. ¿Cómo te llamas, por favor? Sí, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cándido, soy socio de trabajo en una cooperativa de consumidores aquí en Vigo, Árbore. Y quería hacerte una pregunta casi dentro de lo emocional. Antes estabas hablando de lo que estaba pasando a nivel de que nos roban el relato, de que, por ejemplo, a nivel de la gran distribución, pues los productos con sello ecológico son una realidad.
Podríamos hablar largo y tendido sobre la calidad y sobre las motivaciones de la gran distribución para dar este paso, pero a mí hace no mucho una persona me criticaba, de buen rollo, pero me criticaba que a veces desde el consumo responsable, desde la ecología, desde la soberanía alimentaria, transmitíamos como cierta frustración, cierta tristeza en nuestro discurso, ¿no? Y yo la verdad es que cuando te escuchaba hablar de esta tensión, ¿no? de que de repente, por ejemplo, la gran distribución empiece a introducir productos con sello ecológico en sus lineales, ya no hablo de agroecología, pero bueno, luego sí productos con sello ecológico. Caray, esto no es un poco también el éxito de todas las personas que han estado pues, ahí movilizándose desde hace muchos años, incluso que han apostado por producción campesina más allá de sellos. Realmente esto no es algo para sentirnos orgullosos y orgullosas, entre comillas, y a ver, estoy explicando claramente que yo también recelo muchísimo de lo que pasa a nivel de la gran distribución, de todos los movimientos que está habiendo en el sector ecológico a nivel de compras de grandes multinacionales, que desde luego se está potenciando mucho en los últimos años, pero la pregunta es esta. Caray, ¿no estamos aquí también un poco por el éxito de todas y de todos? El haber llegado aquí no ha sido un poco, pues una historia de éxito, entre comillas. Nada más sobre eso. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, es que este es un debate que ya, bueno, que podríamos estar hablando largo y tendido, ¿no? Sobre este tema. Lo que pasa es que yo creo que aquí el problema es que no era la lucha, esto que hemos ganado no era la lucha por la que estábamos luchando. O sea, no era por ese modelo, porque estén en los lineales de los supermercados. Esa no era nuestra batalla. Evidentemente, queremos que se incremente el consumo del producto ecológico, pero no del producto ecológico dominado por una multinacional que comete las mismas atrocidades con el personal que trabaja en los invernaderos de Almería. Eso sí, son invernaderos de producción ecológica, pero el maltrato a la población migrante está igual que en la población convencional, ¿no? Entonces, para mí que se aumente el consumo de ecológico con ese tipo o apoyando ese tipo de producción, pues no, bueno, desde luego yo no es por lo que, no era el motivo de mi lucha, ¿sabes? Sino es un cambio más drástico y más más estructural, porque es que a mí me parece, pues eso, es un postizo, ¿no? Y al fin y al cabo lo que vamos a hacer es enriquecer a las mismas grandes industrias que tienen su rama de ecológico pues eso, para limpiarse su conciencia, ¿no? Y porque ahora está de moda. Entonces, a mí no me parece un éxito del sector eh, la promoción de este tipo de agricultura intensiva ecológica. O, de momento, la ganadería no es así, porque el consumo de carne ecológica es muy inferior y bueno, porque ahí hay más condiciones y más reglas del número de animales que puedes tener por determinada superficie, etcétera, ¿no? Entonces no hay tanta concentración y no es un modelo tan intensivo. Pero bueno, si es industrial ecológico, yo creo que no estamos consiguiendo nada. Bueno, estamos consiguiendo a lo mejor, pues eso, quizás un modelo menos destructivo, menos impactante con el medio ambiente, pero nos estamos olvidando de muchas cosas como son, pues eso, las relaciones más éticas, tener en cuenta la salud de las personas trabajadoras, las condiciones de las personas trabajadoras. O sea, es que no te cargas un poco la filosofía, ¿no? del movimiento. Entonces, bueno, ya te digo, podríamos estar discutiendo horas y horas porque es un gran temazo, ¿eh? Si me preguntas, entonces, ¿qué prefieres? ¿Convencional de supermercado o ecológico de supermercado? Bueno, pues si me das a elegir entre esas dos opciones, prefiero ecológico de supermercado, ¿vale? Porque por lo menos no se ha impactado tanto con la producción de ese producto. Pero
no es el modelo por el que estamos apostando. No pienso que sea el modelo por el que tengamos que dejarnos ahí la piel. Porque vuelva a ser, pues eso, una repetición más de lo mismo, pero producida con las condiciones de la agricultura o la ganadería ecológica. ¿Sí? Bueno, Marta, pues nada, te tenemos que agradecer tu tiempo, te tenemos que agradecer todo lo que has dejado sobre la mesa. Creo que a muchas aquí hay cuestiones que nos han interesado especialmente y que vamos a tener en cuenta para seguir bueno, pues reflexionando sobre ellas, ¿no? Has abarcado mucho y creo que ha sido, pues la verdad, muy estimulante para todas nosotras aquí. Así que, bueno, te mandamos un abrazo. Te mandamos un abrazo desde... Muchísimas gracias a vosotras. La verdad es que ha sido un placer. Mira, y esto es las ventajas, ¿no? O lo que nos ha enseñado también esta situación ahí de no poder tocarnos y contactarnos, ¿no? Que es el poder participar en este tipo de eventos desde el ordenador, que bueno, un viaje, no me hubiera importado un viaje a Galicia, la verdad, pero bueno, la verdad es que sí, pues es cómodo y nos hace llegar a más partes del mundo, ¿no? Porque ha sido un placer para mí, también compartir este momento con vosotras. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Esperemos que hasta pronto, ojalá en persona. Claro. Vale, un saludo. Saludos. Chao.